Oscar Botazo es médico, Sí. investigador y docente de la Universidad de Rosario. Oscar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué Bien, dicen? bien. Bueno, Dígame. es un buen camino, es recomendable. Hay quienes cuestionan inclusive la posibilidad de que se le deje la opción al ciudadano de decir, bueno, Sí. yo quiero el segundo componente, no quiero la combinación de vacunas. Mire, los datos de mundo real, que ya no son de los ensayos clínicos, sino de la efectividad, estos están datos recabados fundamentalmente en Europa y algo en Estados Unidos, se ha visto que la gente que tiene una sola dosis de cualquier vacuna tiene una protección que estamos más o menos en el 40 y pico. Y cuando tiene las dos dosis, esa protección pasa el 80 y puede arañar el 90 o más, según los escenarios. Lo cual es razón más que suficiente para que quede claro que hay que tener las dos dosis de la vacuna y se puede hacer el sistema de vacunación homólogo, donde el primero y los segundos es exactamente lo mismo, o el heterólogo, donde se combinan las plataformas de vacunación. De modo que en eso yo creo que ya hay un conocimiento asentado tras 8 meses de haber terminado los ensayos y la aplicación de que vacunar, 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 vacunar y vacunar. Mm. Eso, ¿no? Ahora, Eso cobra fuerza, esa idea. ¿Está? ahora, doctor, ¿cómo se explica el nivel de fallecidos en la Argentina? ¿Es por la falta de Sí. vacunación? ¿Cómo es por la carga de... a mí me resulta muy antipático hablar de carga de muertos, ¿no? Porque es un tema muy fuerte, Sí. ¿no? O carga de fallecidos. Pero ¿por qué o sea, tamaña cantidad de fallecidos en el país? Usted tiene por un lado, en cualquier enfermedad infecciosa, tiene por un lado la persona y por otro lado el microbio. Este microbio sabemos que tiene algunas variantes, con lo cual alguna gambetita nos puede hacer. No es de las más, la más evasora de la respuesta inmune ha sido la sudafricana, que felizmente por acá nos dijo de lejos que tal como les va, pero no se quedó. Y las otras, obviamente, algo pueden hacer. ¿Cuánto circula de variante de interés o de preocupación acá? ¿Cuánto a nivel país o desagregado por regiones deberíamos hacer secuenciaciones masivas de todas las muestras que recolectamos como para tener datos seguros? Sabemos que circula la andina, que ha circulado Manaos y bastante, y algo de esto puede entrar. Manaus ha creado problemas en Brasil, no es nada nuevo. Y del otro lado lo que ocurre es que hay una población más de la tercera edad, que hay más cantidad de gente con las dos dosis, con lo cual esa gente está más protegida. De eso no queda la menor duda. Y a lo mejor se corre al otro lado, y cuando usted tiene que tomar los fallecimientos, siempre hay que mirar si en esos fallecimientos solo es por COVID o existen comorbilidades. Porque si hay comorbilidades, la chance de tener un desenlace fatal es siempre mucho mayor. De modo que no se puede tomar solo el número frío, fueron tantos, sí, pero de esos que fueron, ¿qué les ocurría? ¿Estaban todos muy bien o había otra cosa? Entonces, cuando uno empieza a mirar la letra fina del contrato, está lo otro, donde hay un factor de terreno que hace que el desenlace sea mucho más oscuro, ¿no? Mucho más sombrío, por así decirlo. De modo que no es una cuestión así de una enorme fatalidad, pero si volvemos a la historia, lo que decían ustedes al principio, que Uruguay tiene un gran derrumbe de casos y de desenlaces fatales, precisamente es porque Uruguay está un poco más adelantado que nosotros en la cantidad de vacunados con las dos dosis. Ujú. Y eso es lo que se vio, por ejemplo, si usted quiere el caso de Israel, que tienen 8 millones y medio de habitantes, que cuando vacunan al 75-80% de la población, los casos automáticamente aterrizan, o Mm. sea, desaparecen. Y eso es haber logrado una fenomenal inmunidad colectiva. Hay algunas informaciones que han llegado por estas latitudes y que supongo que para usted no le resultará ajena, en el sentido de que en algunos países desarrollados se han efectuado estudios sobre
como usted decía, el desagregado de las muertes. ¿Por qué razón? Y se llegó a la conclusión, o al menos es lo que teníamos, corríjame si no es así, es que muchos de ellos, una gran mayoría, no estaban vacunados. Uno de los problemas, por ejemplo, hay cosas que son realmente dislates. Estados Unidos tiene un movimiento antivacunas importantísimo y hay estados de la Unión que tienen la mitad de los vacunados y los otros no se quieren vacunar. Y en esto, ¿sabe cuál es el problema? Si fuera solo si esa decisión individual solo lo afectara a él, vaya y pase. El tema es que como es una enfermedad que se transmite por vía aerógena, no es si fuera el cólera, usted potabiliza el agua y se acabó, pero esto es la transmisión aérea. Si esa persona no se vacuna y no es inmune y es una persona, un portador asintomático, pero transmite al otro, la historia no termina. Con lo cual hay lugares donde estos fuertes movimientos de no vacunar van a complicar seriamente el panorama y de hecho fíjese usted lo que han visto en Francia. Uno ha leído notas que dice esto está pasando en Francia y bueno, se ve que hay un señor que dijo bueno, se van a vacunar sí o sí porque si no algunas actividades no las podrán hacer y esto pone los pelos de punta porque, bueno, vamos a entrar con el tema de las libertades individuales y etcétera. El tema es que aquí es un problema entre todos y el quiebre del espinazo, si es por así decirlo, del COVID se va a lograr cuando haya una enorme cantidad de poblaciones inmunológicamente resistentes. ¿Usted considera que es importante, doctor, el movimiento antivacunas en la Argentina, aquellos que no quieren vacunarse? No, acá felizmente no. ¿No? No, a nosotros nos tocó. Yo estoy en la Sociedad Argentina de Inmunología y el año pasado, entre julio y agosto, salieron a decir unos verdaderos disparates y nosotros en el término de 48 horas les contestamos todas las evidencias que habían, que todo lo que ellos estaban diciendo era erróneo. Y finalmente yo creo que siempre va a haber una gente que no quiera vacunarse, pero mire que la población está deseosa de tener la vacuna porque sabe que es la única chance. Si usted ante una infección de esta no tiene tratamiento antiviral, le quedan dos cosas. Por un lado es el aislamiento y el barbijo y por otro lado la vacuna. Si nosotros tuviéramos un antiviral altamente efectivo, también sería una cuestión, o sea, sería empezar a terminar la historia, pero para eso falta, y felizmente tenemos la vacuna. Vacunas desarrolladas en el lapso de 8 o 10 meses, cuando en el caso de la fiebre hemorrágica tener la vacuna nos llevó 10 años, y en el caso de la polio se empezó a remar en 1915 y se consiguió en 1955, de modo que qué suerte que a nosotros nos tocó nacer en esta época, porque si hubiese nacido en aquellos tiempos, teníamos COVID para rato. Gracias, doctor Bottazo, muy amable, muy gentil. No, por favor. Por estos minutos, Muchas gracias. doctor